OpenAI lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a lanzar a la piscina. Esta vez nos trae un framework para desarrollo de agentes para inteligencia artificial. En esta ocasión se trata de una librería muy completa, con pruebas unitarias incluidas y ejemplos, para desarrollo de agentes basados, no sé, en el paradigma de multiagente, aunque también en una gran flexibilidad. Por eso en este vídeo vamos a hablar de Swarm, enjambre en español. Soy Mar Mayol y bienvenidos a mi canal. Todo empieza cuando OpenAI básicamente publica este cookbook, prueba de concepto, donde explican que hay un problema bastante importante a la hora de trabajar con múltiples flujos complejos de interacción y con un solo modelo de inteligencia artificial. Que lleva a escenarios con muchas interacciones únicas, con lo cual un solo agente no podía ser suficiente, por lo cual desarrolla toda esta teoría que acaba convirtiéndose en el framework que ha publicado el viernes pasado. Es un artículo bastante interesante y básicamente dice que hay 4 puntos a tratar, que en esencia serían básicamente la colaboración multiagente, que no hay un sistema especialmente fiable para que la eficiencia, al permitir tener diferentes agentes, la eficiencia sea un trabajo conjunto eficaz, válgame la redundancia, y que había 3 puntos más a trabajar, que serían la orquestación y coordinación, es decir, facilitar que los agentes se puedan distribuir las tareas entre sí, la escalabilidad, es decir, que puedas agregar más agentes especializados según sea necesario, y la flexibilidad, es decir, adaptarse a diferentes tareas y flujos según su complejidad y las necesidades que surjan. Con lo cual, pues aquí plantea y va mostrando cómo se va trabajando en base al modelo OpenAI, GPT-4, y al final acaba pues publicando esto en GitHub, que sería en esencia el propio cookbook, que muy rápidamente podemos aquí probar y tal, pero os lo dejaré en la descripción, porque lo importante es que acaba en el famoso framework de Swarm. Abejorro o enjambre en español, mejor dicho. Swarm, que aquí tenemos. Si accedemos aquí, vemos que nos indica directamente que es algo completamente experimental y educacional. Y nos pone un pequeño warning, un disclaimer, de que insiste que es experimental y que no recomienda su uso en producción y que no hay soporte oficial. Aunque sigue siendo una herramienta para generar tu propia base de agentes bastante interesante, por eso la traigo aquí. Lo primero de todo es que necesitamos Python 3 o superior y que no está de todo bien metido en el imaginador de Vibe, ¿vale? Porque tienes que hacerlo a través de GitHub, ¿vale? Y como podemos ver, su uso es bastante sencillo. Importamos su app y agente, definimos un cliente. Y aquí pues podemos ver que simplemente puedes crear un agente de una forma muy sencilla. A diferencia de, por ejemplo, con Langchain no tienes que especificar el LM, porque al crear un cliente, esto ya por dentro tiene la librería de OpenAI y ya pues cogerá las variables de entorno que tú tengas. Así que tienes que tener una variable de entorno con tu clave de OpenAI. Vale, y como podemos ver es bastante sencillo. Aquí tenemos una función que lo que hace es devolver a la gente y que la gente A pues interactúe con él. Es una cuestión bastante extensa, aunque yo no quiero meterme mucho en ella, os la dejaré por supuesto en la descripción para que lo podáis mirar todo. Y lo que me ha parecido muy interesante es que en principio tenemos 2 tipos de agente. Tenemos agente single, agente conversacional y agentes triangle assistance. Es decir, tenemos una serie de paradigmas basados en la arquitectura de multiagente que nos permiten hacer ciertas labores. Para esto más a fondo, aquí tenemos todos los argumentos explicados de cada tipo y cómo se custodia básicamente todo.
Pero para esto más a fondo me gustaría ir a los ejemplos que me han parecido bastante interesantes. ¿Vale? Aquí tenemos una descripción bastante interesante en un BASIC, donde el agente Handbook nos demuestra cómo transferir conversaciones entre agentes. Vamos a ello, vamos a abrir el punto .py y vamos a analizarlo un poco. Vale, muy similar al agente anterior, que hemos visto así un poquito por encima en la presentación. Y aquí vemos que, bueno, pues creamos el cliente, definimos un agente de inglés y nos decimos que este solo habla inglés y que este solo habla en español. Tenemos dos agentes, ¿vale? Y definimos la función de transferir al agente español, ¿vale? Y se le añade al agente de habla inglesa, ¿vale? Esto me parece bastante interesante porque esto nos permite añadir funciones según la necesidad, no solo al crear el agente, sino según la necesidad, como estaba diciendo, para y poder iterar más rápido a la hora de programar, lo cual es bastante interesante. Y esto, pues al final, pues le pasamos un hola, ¿cómo estás? Y ejecutamos el cliente inglés, que sería el manager en este caso, y ya pues nos respondería la gente en español porque se le transferiría. Esto es un ejemplo muy básico, pero me ha parecido muy interesante. ¿Vale? Y luego pues otra cosa que me ha parecido bastante interesante y que también quiero comentar es que hay una cosa que se llama context variables. ¿Vale? Aquí, como podemos ver en este ejemplo, context variables, pues básicamente sería un mejor tratamiento del contexto y que pues básicamente nos permite añadir más información o unos prompts concretos a nuestros agentes y funciones. Vale, como podemos ver aquí tenemos lo de siempre, de una definición de un cliente Swarm y aquí define una función, ¿vale? Que recibe como parámetro context variables. Balaba extrae name y user y retorna una definición de instrucciones con el nombre extraído del contexto, ¿vale? Luego aquí tiene otra función que pues, bueno, imprime básicamente unos detalles de cuenta completamente inventados y todo esto se le pasa a la gente, ¿vale? Aquí solo estamos trabajando con uno. Os he dicho que Swarm es un framework bastante flexible, por eso, aunque sea de paradigma multi-agente, puedes crear un agente y trabajar sobre él. Y ejecuta el client run response, tal, y le pasa las context variables que serían estas de aquí. ¿Vale? Esta context variable no solo la podemos usar a nivel de crear el cliente o a nivel de run, sino que supongo que también a nivel de que tú vayas generando información, o sea, que la arquitectura de agentes vaya trabajando, le puedes añadir información para que esa información sea más permanente entre los diferentes agentes. Lo cual es algo muy, muy interesante. Me ha gustado muchísimo y por eso también lo he querido mencionar. Y bueno, simplemente pues aquí ya tenemos el response y la impresión. Es muy similar a la arquitectura de trabajar con lápiz de OpenAI y pues la verdad es que es algo bastante potente. Vamos al function calling, ¿vale? Y aquí pues podemos ver cómo está trabajando el agente con una función conectada, ¿vale? O sea, hemos visto algo muy simple antes, muy similar, o sea, esto no trae ninguna novedad. Pero podemos ver que un solo agente también trabaja con una función propia, ¿vale? Y nada, pues aquí ya terminan los ejemplos básicos con un loop, o sea, con una conversación. Vemos aquí que el agente lo define, le da una función para imprimir bien los mensajes de forma bonita, una función muy básica de consola, y pues nada, crea un bucle para que sea una conversación y que constantemente esté preguntando para que se pueda generar una conversación. Si veis un detalle muy, muy importante, es que lo hace con un simplemente while true, ¿vale? O sea, con un bucle y tal, y aquí le genera una impresión de consola. Y es que este framework está muy enfocado al backend. Una cosa bastante interesante, con lo cual, pues, aunque tenga un flujo bastante interesante para el front, su enfoque es para el backend. ¿Qué significa esto? Que
no hay una forma de directamente atacar con una interfaz para esto. Tendrás que trabajártelo todo en el backend primero. Y dicho esto, pues creo que ya hemos comentado todo lo principal y lo más importante de este framework. Y solo deben de decir que hay un ejemplo más complicados que la mayoría os lo voy a dejar a vosotros, ¿vale? Porque son bastante complejos de explicar y lo mejor es que lo descargáis, os uséis el Docker y lo trabajéis vosotros, pero sí que os voy a entrar en los datos importantes. Y es que aquí tenemos un ejemplo que se llama Customer Service Streaming, ¿vale? Que, pues, aquí podemos ver que es un Docker, etc, etc, y aquí tenemos todas sus tareas. Y aquí como le va pasando los argumentos y tal, pero es que tiene todo un sistema de logs, lo cual me ha parecido súper clave y súper interesante de cara a poder escalar un proyecto a futuro, revisarlo, testearlo y tal. Me ha parecido sumamente interesante. De hecho, es algo que en mi trabajo han hecho bastante hincapié y creo que esto ya lo puedo hacer de por sí. Es un punto muy a favor de esta herramienta. Vale, luego tenemos el famoso Weather Agent, que es un ejemplo que está por todas partes, la verdad. Y no creo que sea algo muy complicado. Y es que básicamente sí, efectivamente. Simplemente es un agente conversacional muy sencillo que en vez de una tiene dos funciones. Y según lo que tú le digas, pues va a hacer una cosa o la otra. Eso sí, no tiene una conexión API, simplemente es un JSON prefabricado que, bueno, una conexión API a las API de Weather, porque hay muchísimas, incluso hay muchas que son muchas demos simplemente que tú le pasas qué clima hace en Madrid y te devuelve el primer resultado que encuentra ahí, simplemente es para trabajar. Eso sí es bastante interesante poder ver cómo trata eso una función, aunque es muy sencillo. Entonces en run.py simplemente ejecuta el run demo. Que esto es algo que si vamos aquí al principio del todo, he visto al final de todo, que aquí nos dice que podemos ejecutar todos los demos de una forma muy sencilla, lo cual es bastante interesante. Vale, luego aquí solo hace mencionar que, bueno, también puedes definir las funciones a nivel de JSON, con lo cual, pues, sí, puede ser bastante interesante. Lo puedes hacer con YAML, por ejemplo, también construir un proyecto a base de YAML, lo cual es muy interesante. Y pues esto sería todo. Simplemente quería comentarlo, me parece un proyecto bastante interesante y que, bueno, a futuro puede ser muy, muy interesante. Problemas que le veo yo ahora mismo, que llamarlo framework se le ve un poquito grande, la verdad. Lo veo más como un toolkit, una librería. Y pues poco más. O sea, simplemente es que es eso, lo veo más como un toolkit. Y aunque sea de OpenAI, para que sea un framework debería permitir trabajar con otros modelos. Sé que parece contraproducente, pero creo que es algo muy intuitivo. Tampoco he visto un agente multimodal, con lo cual me hacen sospechar un poco de que lo han publicado un poquito para que veamos un poco nuestro comportamiento y cómo reaccionamos a esto. Y si tener un recurso así puede ser interesante. Y también, si conocéis el planning que tiene OpenAI para llegar a la inteligencia artificial general, veremos que los agentes son en nivel 3 y actualmente estamos en nivel 2, en el razonamiento. Nivel que para mí personalmente me parece más una postura un poquito más de cara a la galería que una postura real. Porque el COD, que es la técnica básica que estamos utilizando para conseguir ese razonamiento en el One, se llama One, en el ChatGPT 01 Preview, que siempre no sé por qué me con ChatGPT cuando digo el One, es algo que ya teníamos a nivel de programación. Y sí, verdad, lo he metido a nivel de red neuronal, pero tampoco es algo que hacía falta. De hecho, ellos mismos te lo dicen. Es algo que no hacía. No es una relevancia importante, que no es algo que todo el mundo vaya a usar. Te lo pusieron en su propia publicación. ¿Qué pasa? Que es un pasito
para conseguir una arquitectura de agentes completamente fiable. Y este es el siguiente, ver cómo reacciona el mercado si ellos publican un framework para trabajar con agentes. Y, de paso, publican con qué paradigma están apostando, porque hay paradigmas de reasoning, hay paradigmas de espejo, pero el paradigma de multiagente es el que más está sonando y parece que OpenAI está tirando por ahí. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo. Comentadme qué os parece este framework. Mostradme las pruebas que hacéis. Ponedme ahí el link en GitHub de vuestras pruebas. Y espero que este vídeo os haya resultado un poquito interesante para ver cómo OpenAI está planteando el paso 3 de su plan. Y dale like al vídeo, suscríbete y compártelo con tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.